Ella tenía el bolso en la mano cuando escuchó su propio nombre resonar en el pasillo, y no fue un llamado. Fue una sentencia. La puerta de la sala se abrió y alguien dijo, lo suficientemente alto para que todos escucharan, ella intentó vender información por fuera. Su rostro se congeló. No porque fuera verdad, sino porque las pruebas ya estaban sobre la mesa. Hojas impresas. Correos electrónicos. Mensajes. Todo con su nombre. Todo señalando un delito que nunca cometió. ¿Y lo peor? Quien la acusaba, era la única persona que siempre le había sonreído por dentro. Pero lo que nadie sabía, era que esa acusación había comenzado mucho antes, con una frase en otro idioma, en una noche de lujo, y que el precio de esa noche todavía iba a cobrarse al final. El salón estaba lleno. Copas tintineando, risas falsas, perfume caro. Meseros corriendo como si el lugar les perteneciera. Y en medio de aquella fiesta elegante, un hombre comenzó a gritar en árabe, nervioso, gesticulando, golpeando la barra con la mano. Nadie respondió. Ningún traductor. Ningún experto. Solo miradas paralizadas, como si el idioma fuera una pared. Y la tensión creció rápido, de esa forma que vuelve el aire pesado, como antes de una pelea. Fue entonces cuando ella, que estaba en un rincón, dio un paso al frente. Un solo paso. Y llegó el impacto, su voz salió calmada, firme, en un árabe perfecto. Todo el salón se detuvo. Pero, ese paso no iba a cambiar solo la fiesta. Iba a cambiar a quienes empezarían a odiarla a partir de ese momento. El dueño del hotel estaba allí, impecable, reloj brillante, sonrisa de quien manda. Pero cuando la escuchó hablar en árabe, la sonrisa se desvaneció. La miró como si estuviera viendo a alguien que no debería existir en ese lugar. Ella terminó la traducción, el cliente se relajó, el caos se convirtió en conversación, incluso surgieron risas. Y ella intentó desaparecer otra vez, volver a su rincón, como quien devuelve el escenario y pide perdón por haber aparecido. Pero no hubo tiempo. El hombre fue tras ella. Rápido. Y preguntó, ¿hablas árabe? Ella respondió en voz baja, sí. Entonces él tragó saliva y dijo, ven mañana a las 9. Y ella entendió que eso no era una invitación. Era el inicio de una guerra. En casa, miró a su hijo dormido y sintió un nudo en el pecho. Esa noticia quería estallar dentro de ella, pero se quedó en silencio. Miedo de ilusionarse. Miedo de que fuera solo un impulso del jefe. Miedo de ser llamada ingenua. Recordó otras veces en las que la vida parecía abrir una puerta, solo para cerrarla en su cara. Y la esperanza, cuando llega así, sin aviso, duele como un vaso al borde de la mesa, solo puedes imaginar la caída. En la oscuridad del cuarto, se prometió a sí misma, voy a ir, pero no voy a suplicar. Lo que no sabía era que, al día siguiente, alguien ya estaba preparando la primera trampa, y ella iba a caer sin darse cuenta. La oficina era demasiado grande. Cuero nuevo, café caro, una ventana con vista a gente importante. Él le pidió que se sentara sin siquiera mirarla bien, como si aún estuviera decidiendo si merecía estar allí. ¿Cuánto tiempo trabajas aquí? 8 años. ¿Y nadie sabía esto? Ella respondió con una sonrisa pequeña, nadie preguntó. Y la frase quedó flotando en el aire, golpeando como una verdad en el rostro de todos los que la ignoraron. Entonces él dijo, necesito a alguien que traduzca no solo palabras, sino situaciones. Y le ofreció un cargo. Un salto. Una vida. Y ella casi lo rechazó. No por falta de valentía, sino porque sabía, subir llama la atención. Y la atención, en ese lugar, tenía dientes. Una hora antes de la reunión con inversionistas japoneses, el traductor oficial desapareció. Un problema de último momento. Y el dueño del hotel, ya estresado, la miró como quien mira una herramienta, tú resuélvelo. Ella intentó ser honesta, solo sé lo básico. Y él respondió, seco, básico para ti ya es más que lo que cualquiera aquí puede hacer. Sintió el peso caer sobre sus hombros, ese peso de quien sabe que, si se equivoca, no será un error.
Será una prueba de que no pertenece. En la sala, trajes oscuros, posturas rígidas. Ella tradujo con respeto, con cuidado, con sangre fría. Y cuando uno de ellos hizo una broma, ella la entendió. Sonrió. Traducir la broma fue como encender la luz. Pero, alguien allí dentro apagó esa luz en su corazón. La reunión terminó. Se dieron la mano, sonrieron, elogiaron en inglés, ella entiende las palabras. Y ella, por reflejo de años, comenzó a recoger vasos, ordenar papeles, borrar rastros. Porque su cuerpo todavía no creía que había ascendido. El dueño la interrumpió, ya no necesitas hacer eso. Y dejó sobre la mesa una nueva credencial. Un nuevo piso. Un nuevo escritorio. Como si le cambiara la piel con un pedazo de plástico. Pero el cambio externo no borra el miedo interno. Cuando salió, el pasillo parecía una boca hablando. Susurros, risitas, miradas. La niñera ahora es asesora. Esto debe ser una broma. Y en ese instante entendió, el problema no era el nuevo trabajo. Era el odio antiguo, de quienes no soportan ver a alguien invisible aparecer. Al día siguiente la llamaron temprano. No para trabajar. Para hablar. Una sala cerrada. Un hombre con traje gris, mirada fría. Una mujer de recursos humanos con sonrisa falsa. Y una frase que mata lentamente, vamos a revisar tu situación en la empresa. Hablaron de currículum. De títulos. De registros formales. Como si la competencia necesitara un sello para existir. Y ella sintió esa vieja vergüenza intentando subir, esa vergüenza que te hace encogerte para caber en el mundo de los demás. Respiró hondo y respondió, a nadie le importaron mis calificaciones cuando pasé 8 años limpiando juguetes. El silencio cortó el aire. Pero un silencio así no es respeto, es cálculo. Y alguien allí ya estaba calculando cómo derribarla sin parecer el villano. La puerta se abrió con fuerza. Era el dueño del hotel. Y su presencia cambió el ambiente, como si alguien hubiera colocado autoridad en el centro de la mesa. ¿Qué está pasando?, preguntó, sin sonreír. El director intentó explicar. Recursos Humanos intentó suavizar. Pero el dueño los cortó, ella ya demostró su valor frente a inversionistas. Y dijo algo que nadie esperaba escuchar, si no saben reconocer talento sin un papel, el problema es de ustedes. Ella salió con el corazón acelerado, aliviada, pero también asustada. Porque ser defendida por alguien poderoso es bueno, hasta el día en que esa persona no está en la sala. Y todavía no sabía que el próximo ataque llegaría exactamente cuando él no pudiera aparecer. Los días se convirtieron en una secuencia de pruebas. Italianos, contratos, videoconferencias. Ella corregía errores, salvaba negociaciones, resolvía lo que otros no podían. Y cuanto más acertaba, más se cerraba el ambiente. Hasta que, una mañana, encontró un sobre su escritorio. Sin remitente. Una frase escrita a mano, el lugar de la niñera es la sala de juegos. Y eso dolió en un lugar que no sangra por fuera. Doblando el papel con calma, lo guardó. Porque hay personas que convierten el insulto en combustible. Pero en ese mismo instante lo sintió, ese mensaje no era solo una ofensa. Era una advertencia. Y las advertencias, casi siempre, llegan antes del golpe. 2 semanas después, llegó el evento internacional. Periodistas, flashes, alfombra, gente importante. Y ella allí, al lado del dueño, traduciendo preguntas en varios idiomas como si el miedo no existiera. La desconfianza se convirtió en admiración. Y un ejecutivo extranjero preguntó, ¿qué empresa de traducción contrataron? El dueño respondió, ella es parte de nuestro equipo. Y por primera vez, ella sonrió de verdad. Pero sonrisas así, incomodan a quienes viven de controlar la narrativa. Al final del evento, él subió al escenario y la llamó. La elogió en público. Aplausos. Gente de pie. Ella contuvo las lágrimas. Y al fondo, casi fuera de la luz, alguien salió con el celular en la mano, ya construyendo la siguiente historia sobre ella. Una historia falsa.
Al día siguiente, la llamaron antes de las 9. Sala fría. Miradas duras. Una carpeta sobre la mesa. Y Recursos Humanos comenzó: hemos recibido una denuncia formal. La palabra formal tiene un veneno silencioso, porque parece verdad incluso antes de probar nada. La denuncia decía que ella ofrecía traducciones por fuera, cobrando a clientes durante el horario laboral. Luego pusieron frente a ella copias de correos electrónicos. Con su nombre. Con frases que jamás escribiría. Parecían montajes, pero montajes bien hechos. Ella dijo: esto es mentira. Pero la mentira, cuando viene impresa, hace ruido. Y entonces llegó la frase que destruye reputaciones: hasta que investiguemos, quedará suspendida. Y ahí entendió que ya no bastaba con ser buena. Ahora tenía que sobrevivir. Salió de la sala intentando mantener la dignidad, pero el cuerpo le temblaba. En los pasillos, las personas miraban como si estuvieran viendo un episodio en vivo. Un público hambriento, esperando la caída de quien subió demasiado rápido. Entró a su oficina, tomó el bolso, recogió objetos pequeños, como si cada cosa fuera una parte de la identidad que intentaban arrancarle. Y antes de cerrar la puerta, miró la placa con su nombre. Parecía una burla. En el elevador, respiró hondo y pensó una frase simple: si quieren derribarme, van a tener que luchar mucho más. Pero la fuerza, a veces, nace de la desesperación. Y esa noche, sola con un viejo portátil, descubriría que la verdad también sabe sangrar. Pasó la madrugada revisando horarios, accesos, mensajes, cualquier cosa que demostrara que esos correos no eran suyos. Y cuanto más buscaba, más crecía el miedo: quien hizo eso tenía acceso interno. Esto no era chisme. Era una operación. Decidió hacer algo que juró que nunca haría: fue a la casa del dueño del hotel. La seguridad la miró con desconfianza, pero él autorizó la entrada. Estaba cansado, serio. Ella puso las pruebas sobre la mesa, una por una, con la calma de quien sostiene su propio futuro. Cuando terminó, él guardó silencio. Y solo dijo: déjalo en mis manos. 2 palabras que suenan a protección y también a distancia. Porque ella no sabía si realmente le creía, o si solo estaba postergando la decisión final. En medio de la tormenta, recibió una llamada. Un cliente extranjero. El mismo al que había atendido semanas antes. Dijo, sin rodeos: si necesitan un testimonio, cuenten conmigo. Y en ese instante sintió algo raro: alguien de afuera veía lo que la empresa fingía no ver. Días después, auditoría interna. Especialista en seguridad. Informes. Y entonces el detalle que se convirtió en cuchillo: los correos de la denuncia habían salido de una IP interna, del mismo sector de operaciones internacionales. El sector del director del traje gris y la mirada fría. Cuando fue confrontado, no logró sostener la historia. Tartamudeó. Cambió su versión. Y entonces el silencio de la sala cambió de naturaleza. Ya no era cálculo. Era shock. Pero incluso con el villano expuesto, ella lo sabía: la marca de la acusación todavía se pega. Y aún tendría que volver al lugar donde casi enterraron su nombre. La llamaron de regreso un viernes por la mañana. El camino hasta el piso alto parecía más corto, pero el peso en el pecho era mayor. Porque volver no es solo entrar otra vez, es enfrentar a quienes te juzgaron en silencio. En la sala, el consejo la recibió con un respeto tímido. El dueño del hotel se puso de pie y dijo en voz alta: ella me enseñó lo que es la resiliencia. Y esa frase dolió bonito. Porque ella quería creer, pero recordaba la suspensión como quien recuerda una caída fea. Al salir, encontró a su hijo esperándola con un dibujo, un muñeco con corbata y la frase: mi mamá es jefa. Lo abrazó con fuerza y, por un segundo, respiró como si hubiera recuperado la vida. Pero el mundo aún guardaba una última revelación: aquella promesa del inicio, que explicaba por qué intentaron borrarla desde la primera noche. Aquella noche del hombre gritando en árabe no fue solo un capricho. No era un cliente difícil. Él estaba intentando alertar sobre un contrato adulterado,
una cláusula oculta, una firma que podría destruir al hotel y convertirse en un escándalo internacional. Y la razón por la que nadie quiso traducir no fue incompetencia, fue miedo. Porque quienes manipulaban esos contratos tenían poder. Y cuando ella tradujo con precisión, interrumpió un esquema que nunca debía salir a la luz. Se convirtió en un riesgo. Por eso intentaron pegarle la etiqueta de deshonesta. Porque es más fácil destruir a una persona que explicar un crimen grande. Y en ese momento, ella lo entendió, no fue atacada por ser niñera. Fue atacada porque se convirtió en un obstáculo. Y ahora, tendría que decidir qué hacer con esa verdad. Podría haber renunciado, desaparecer, empezar de nuevo lejos. Pero se quedó. Y aceptó liderar un proyecto interno, encontrar talentos invisibles. Porque sabía lo que era vivir siendo ignorada, y sabía lo que era tener miedo de mostrar lo que sabía. Y si llegaste hasta aquí, tal vez tú también lo sepas. Tal vez alguna vez fuiste subestimado, acusado injustamente, o escondiste tu talento para no convertirte en un objetivo. Si eso te pasó, escribe una frase sencilla aquí abajo: yo también fui invisible. Suscríbete al canal y activa la campana, porque en el próximo video voy a contar la continuación de esta historia, el día en que ella descubrió quién escribió el primer mensaje y por qué esa persona, escondida dentro del sistema, decidió salvar su historia de la forma más peligrosa posible.